Bien, ahora veamos lo que es corriente alterna. Esto sí es fija, fija. A esta sí, pues, viene siempre. Es importante que prestes atención, por favor. Eh, Vienen los exámenes. Es un recordar de circuitos. Hemos hecho circuitos, ¿sí o no? Debes conocer conexiones en serie, paralelo, cómo funciona cada una de esas conexiones y aplicar los criterios de corriente alterna. Ya, vamos ahí. Se le aplica el término de fuente de corriente alterna a cualquier dispositivo que suministre un voltaje o una corriente que varíe en forma sinusoidal. Esa es corriente alterna, por eso se simboliza con una S. Ya definimos corriente alterna. Ahora, el voltaje sinusoidal o voltaje alterno está dado por la función seno. Aquí hay que determinar dos cosas. Este es el instantáneo, en ese instante, y es el máximo o la amplitud. Es el voltaje máximo o el voltaje de amplitud también lo llaman. Como son funciones seno, tú te acuerdas de cálculo de una variable, amplitud y todo eso. W te va a relacionar la frecuencia angular o esta frecuencia, 2pi por f. Y muchas veces esta fórmula se puede ampliar en términos del tiempo, incluso así todavía. Más el ángulo de desfase. Cuando hay un desfase, puedes utilizar esta fórmula. ¿Ok? W es la frecuencia angular, ya te la puse. Y otro, tú sabes que si hay voltaje, hay corriente, y si hay corriente, hay resistencia. Hay que tratar de ver cómo funciona cada uno de esos tres. Pero el voltaje es simple, voltaje máximo por el seno de la frecuencia angular o la frecuencia que está girando, ¿no? 2pi por f. Puedes utilizar eso también. La frecuencia angular con la que está variando esta corriente alterna. Ahora, ¿y cómo está siendo, cómo se dice esto? Representada la corriente alterna? La corriente alterna o sinusoidal se escribe como corriente máxima por el seno de la frecuencia angular. Y en términos del tiempo, incluso puedes escribirlo así. Más el ángulo de desfase, porque siempre puede haber un desfase. Exacto. Bueno, esa es una fórmula equivalente. Bueno, esta es la corriente instantánea y es la corriente máxima. W es la frecuencia angular. Listo, si hay voltaje, hay corriente. Y si hay corriente, debe haber resistencias. En este caso vamos a aumentar dos tipos de resistencias más. No lo vamos a llamar resistencia, lo vamos a llamar, ¿cómo se le llama en este caso? Se le llama impedancias. Vamos a llegar ahí un toque, pero vamos a definir lo que es el valor cuadrático medio o el RMS o también conocido como valor eficaz o el root mean square. ¿Qué es el valor cuadrático medio? Mira, una corriente alterna varía o cambia su posición en un sesentavo de segundo. Imagínate lo rápido que es. No, 64avo creo que era, pero es muy rápido. Casi dura menos de un cronómetro. Menos de un cronómetro. No, creo que un cronómetro es algo más pequeño que un segundo. Entonces, si varía de esa forma tan rápida, tú conoces instrumentos de medición, tú conoces el voltímetro, el amperímetro. ¿Qué ocurre? Estos panas están diseñados para medir corriente directa. O sea, cuando la corriente no varía mucho. Miren eso. Pero cuando la corriente alterna varía mucho, ¿qué ocurre cuando tú conectas un voltímetro a una corriente alterna? Este voltímetro empieza a variar rápido los valores. Por un instante varía. De volta, por ejemplo, 5, 5, 5, 10, 15, 15, así. Empieza a variar los valores. El ángulo se considera cuando hay desfase. Y eso nos va a dar el mismo problema. Muchas veces el ángulo es cero. Entonces tú mismo te vas a ir dando cuenta de los problemas conforme operemos. ¿Ok? Ahora vamos a ver problemas de eso. Ahí se va a disipar tu duda, ¿ya? Ahorita estaba hablando sobre el valor cuadrático medio. Entonces, como te dije, la corriente alterna varía muy rápido. Como varía muy rápido, como varía muy rápido, eh, estos instrumentos de medición como el voltímetro y el amperímetro no son capaces de seguirle el ritmo a la corriente alterna. Entonces, lo que hace este voltímetro, en vez de malograrse, o puede malograrse también, lo que la mayoría hace es que te da el valor medio. O sea, que saca un promedio de esos valores. Este voltímetro, por ejemplo, empieza a medir entre 5 y 10 y te saca el promedio, 8, digamos, o 7.5. Así. El voltímetro no se hace problema. Si fuera un buen voltímetro para corriente alterna, te daría los valores de los voltajes de esta corriente en cada segundo o en cada sesentavo de segundo. Pero como la corriente alterna varía muy rápido, no puede darte en cada segundo. El voltímetro te da un valor y listo. Y ese valor es el valor medio. Igual lo mismo ocurre con el amperímetro. No te puede dar la corriente en cada instante de tiempo, sino que te va a dar la media. Y eso se llama
corriente IRMS o voltaje RMS. Y en los problemas te pueden decir, tenemos este circuito que está conectado a corriente alterna. Corriente alterna vas a distinguir por este símbolo, por una S, así. Y te van a decir, determina la lectura del voltímetro, por ejemplo. Entonces tú, cuando vas a hallar el voltaje con tu fórmula, vas a tener que hacer algo más. Vas a hallar el voltaje en términos del tiempo, vas a tener que hacer algo más. Tú sabes que el voltímetro lee el valor RMS. Tú vas a tener que buscar el valor RMS. ¿Y cómo se obtiene este valor cuadrático medio? Pues viene de una media armónica. El voltaje RMS se determina como el voltaje máximo o el voltaje de amplitud sobre la raíz de 2. Y la corriente RMS se determina como la corriente máxima o la corriente de amplitud entre raíz de 2. Solo lo vas a dividir entre raíz de 2 y ya estás fino, das tu respuesta. ¿Entendiste? Solo lo divides entre raíz de 2. Eso es lo que lee un amperímetro y un voltímetro. Es el valor eficaz. ¿Ya? Entonces ahora vamos con las aplicaciones. Ya nos ponemos un poco más aplicativos. Ya hemos visto bastante teoría, así que hay que darle un poquito más de aplicaciones. Bien. ¿Dónde está esto? Corriente alterna. Ya, acá. Nos dice así el problema. Una placa en la parte posterior de cierto escáner de computadora indica que la unidad consume una corriente de 0.84 amperes en una línea de 120 voltios a 60 Hz. Determine. Nota, los instrumentos de medición registran valores RMS. ¿Ok? Entonces, acá nos están dando valores RMS. Y nosotros necesitamos determinar la corriente RMS, lo vamos a hallar ahorita. La corriente máxima, que es, como es alterna, tenemos que cambiarlo. Y tenemos que utilizar el valor de la corriente que brinda el amperímetro y el valor eficaz. Dice, la placa en la parte posterior de cierto escáner de computadora indica que la unidad consume una corriente de 0.34 amperes. ¿Este qué es? Este es el valor RMS. Ok, IRMS, vas a plantear así, con color rojo, ¿ya? ¿Cómo se resuelven estos problemas? Así. IRMS es igual a Imax sobre raíz de 2. Y acá me está diciendo que consume una corriente de 0.34. Este valor, obvio que lo ha medido un amperímetro. Entonces el IRMS por la corriente máxima respecto a raíz de 2. Y aquí obtenemos la corriente máxima. Pasamos a multiplicar y la corriente máxima que nos sale debería salir 0.34 por raíz de 2. Lo operas y sale. Ya hallamos la corriente máxima, acá lo que nos pedían. El valor eficaz es esto, 0.34. Y bueno, esta es la corriente máxima. Otro, el valor de la corriente que brinda el amperímetro. Debes multiplicar 0.34 por raíz de 2 y eso sería. A ver, vamos a multiplicar 0.34 por raíz de 2. Sale 0.48. Ese sería el valor máximo. ¿Ya? Otro, ¿qué más nos piden? El valor de la voltaje que brinda el amperímetro. El valor de la corriente máxima. Bueno, ya está ya. Ahora con el voltaje, ¿qué podrías hallar tú con esto que nos dieron acá, que era 120 voltios? Y acá tú puedes hallar el voltaje máximo. El voltaje máximo va a ser V por raíz de 2. O sea que el voltaje máximo que puedes hallar sería 120 por raíz de 2. ¿Ok? 120 por raíz de 2 sería 169.71. Listo. Es más que todo eso, para hallar la lectura de los voltímetros y amperímetros. Ahora vamos a trabajar un poquito con complejos. A ver, toque el chat. Ok, 169.71, bien. Ahora vamos a trabajar un poquito con complejos. Yo al inicio cuando llevé este tema me preocupé mucho, me puse a repasar complejos, pero no se necesita en realidad nada de complejos, así que tranquilo. Nada, no, pero un poquito. Mira, vamos a ver. ¿Qué es un fasor en primer lugar? Dice que un fasor es una herramienta geométrica que se usa para representar voltajes y corrientes que varían en forma sinusoidal. Son vectores giratorios. Ok. La longitud del fasor es igual a la corriente máxima, es lo que hallamos o lo que obtenemos en la corriente alterna. El fasor gira con frecuencia f y una rapidez angular de 2pi por f. La proyección del fasor sobre el eje horizontal en el tiempo t es igual a la corriente en ese instante.
en ese instante. O sea, tú proyectas esto y por WT, ¿cómo sería? Por trigo sería I en ese instante, sería I máxima por el coseno del ángulo. Y ese ángulo está dado por WT, es el ángulo teta. Coseno de WT. Ese es un fasor. Ese es un fasor que estaría dado para una corriente. Ahora definamos lo que es impedancia. Como te dije, ya conocemos el voltaje de corriente alterna o la voltaje máximo, voltaje de amplitud. Ya conocemos la corriente alterna o la corriente máxima o corriente de amplitud. Ahora lo que ocurre, lo que falta es conocer un toque. Ok, ahora lo que falta es conocer la resistencia. Para corrientes alternas no se llama resistencia. Para corrientes alternas se le llama impedancias. ¿Qué fue? Se le llama impedancias. Ahora, impedancia es lo mismo que una resistencia, ¿ya? O sea, mide la resistividad de un material. Vamos a llamarlo así. Es lo mismo que en circuitos, cuando nosotros llamamos R en ohmios, es lo mismo. Mide la resistencia. Y bueno, como vamos a trabajar circuitos RLC, ¿qué quiere decir estas siglas? RLC, simplemente vamos a utilizar resistores, ya cuando llegue circuitos eléctricos, el curso así por mismo, vas a llevar más cosas. Yo te voy a llevar recién ese curso, así que no sé qué me espera. L significa bobinas o inductores. Esos son los únicos tres materiales con los que vamos a trabajar ya. Y C es capacitores, obviamente, no nos vamos a olvidar de nuestros capacitores. Las tres cosas que hemos visto. Vamos a trabajar con ellos, o sea que vamos a medir con la impedancia. Con la impedancia nosotros lo que vamos a medir es la resistencia de cada uno de estos, exacto, impedancia es la resistencia del resistor, la resistencia de la bobina, la resistencia del capacitor, en pocas palabras. Cuando te piden hallar la impedancia, te están pidiendo la resistencia de la bobina. Cuando te piden hallar la impedancia del capacitor, te están pidiendo la resistencia, la resistencia del capacitor. Si te piden la impedancia del resistor, te están pidiendo la resistencia del resistor. Eso es todo. ¿Y cómo se determina? Tú sabes que la resistencia, por ley de Ohm, mira, resistencia es voltaje entre corrientes y Ohm. ¿Y cómo sería la impedancia? Sería igual al voltaje máximo, en este caso es alterna, sobre la corriente máxima. Listo, así vas a determinar para cualquiera de ellos, ya sea para resistencia, para bobina o para capacitor. Circuito RLC, por eso se llama así. Entonces, la impedancia es una resistencia a la corriente alterna, no a la corriente directa. La resistencia o resistividad es la resistencia a la corriente directa que hemos trabajado por mucho tiempo. Ahora estamos con corriente alterna, cambia un poquito nomás tu mente, acomódalo y di, la impedancia es una resistencia a la corriente eléctrica alterna en un circuito donde dotado de resistores, capacitores o bobinas. Se mide en ohmios como la resistencia. Igualito, las unidades de la impedancia es ohmios, al igual que la resistencia, ¿ya? Tiene la misma unidad. Ohmios. Chévere, es lo que más debe ser. Está en ohmios. Y se determina con el voltaje RMS sobre la corriente RMS también, o también puede determinarlo con la máxima, que es la forma más común de determinar.